Sustituyendo el vídeo en el que seguramente hablaría del partido entre el Real Madrid Castilla y el Racing de Ferrol, porque finalmente se ha aplazado. Quizás ponga por ahí algún enlace al vídeo que hice hablando del tema y de toda la polémica que envuelve al aplazamiento del partido. Vamos a hablar de la plantilla del Racing, de cómo creo que ha quedado, un poco valorando el nivel de los futbolistas y en este caso pues para hacer esto vamos a hacerlo mediante una tier list, un poco porque me hace gracia hacer tier list y así puedo hablar de todos sin también tener que hacer un vídeo con demasiada edición. Así que la pereza es la principal motivación de estos vídeos. Vamos a hablar primero quizás de los porteros y después iremos pues un poco según venga, ¿no? El primero de ellos sería Mikel Parera. Para mí sería un jugador top dentro de la primera federación. Como veis, se me olvidó explicarlo. Hay pues los jugadores que considero que están por debajo del nivel de promedio de primera federación, nivel promedio, buen nivel, muy buen nivel y jugador top. Creo que Parera, siendo bueno, un jugador que viene de segunda división, que viene de ascender hace varios años con el Racing de Santander, siendo uno de los mejores porteros de la categoría y teniendo una buena edad, es decir, no es excesivamente veterano, 29 años está en edad de poder sacar su prime, pues es un jugador muy destacado de la categoría y uno de los mejores guardametas seguramente de la primera federación. Pasando ya con César Fernández, yo creo que su nivel está por debajo de primera federación. Me parece que es un portero que todavía tendría que foguearse en una segunda federación antes de dar el salto a esta tercera categoría. Le he visto en pretemporada, no me gustó demasiado. No creo que sea mal jugador, pero creo que pues quizás tanto por edad como por falta de oportunidades. Recordemos que en el Celta Fortuna apenas jugó, que fueron 10 partidos a lo mejor con el Celta B. Son muy pocos partidos, entonces le falta rodaje, le falta experiencia. A ver si lo podemos seleccionar por aquí. Lucas Díaz debería tener buen nivel para Primera Federación, aunque todavía no lo hemos podido ver en acción, por desgracia. No sé si venía ya con problemas físicos o lo que sea, pero no puedo jugar ningún partido de la pretemporada. Aún así, recordemos que es un guardameta de 29 años que fue titular indiscutible en el Lugo, fue titular en el Fuenlabrada, en el Racing de Santander también jugó bastantes minutos, jugó también en el Atlético Baleares siendo titular, entonces pienso que es un guardameta de buen nivel para Primera Federación, incluso se le podría poner un escalón un poquito más, pero como no lo he visto en toda la pretemporada, no puedo subirlo a muy buen nivel, pero igualmente es un buen futbolista para la Primera Federación, sobre todo para un portero suplente. Caso de Álvaro Juan, yo creo que es un futbolista que podríamos poner en nivel top, pero no lo puedo poner ahí todavía. Me ha gustado mucho lo que le vi en pretemporada, me ha gustado mucho lo que le vi en el primer partido de liga, pero no lo podemos poner en nivel top porque todavía no ha tenido una temporada con la suficiente regularidad como para demostrar que verdaderamente es un jugador top. Esperemos que esa temporada sea la actual, precisamente, en la que pueda tener pues esa regularidad y demostrar pues ese nivel que tiene. Me parece que si no tiene problemas de lesiones esta campaña puede ser un futbolista verdaderamente diferencial, pero eh, prefiero ser un poquito cauto con Álvaro Juan. Esperemos de nuevo que les respeten las lesiones y que puedan demostrar su gran nivel, porque ya digo, para mí es un futbolista que puede ser top perfectamente. Viene del Mérida, jugó en el Talavera, en la Cultural Leonesa y pues dan muy buenas referencias de él. Y de nuevo, lo que le he visto hasta ahora me parece que es muy destacado.
Álvaro Ramón viene de la Ponferradina, jugó también en el Arenteiro, en el Mérida, y es un futbolista que a priori debería tener muy buen nivel para la Primera Federación. Sí que le he visto algunas lagunas defensivas, pero a priori debería ser de los más destacados de la tercera división en cuanto a lateral. Viene de nuevo de la Ponferradina, donde jugó de titular la mitad de los partidos, 41 encuentros. Arenteiro fue titular indiscutible, en el Mérida lo mismo. Entonces es un futbolista que debería tener nivel de sobra para la categoría. Pasamos ahora a hablar de, si no me equivoco, es David Carballos, que no estoy viendo muy bien los nombres. Para mí es un futbolista que todavía no ha tenido suficientes minutos en el primer equipo como para decir si tiene buen nivel o muy buen nivel. Igualmente creo que como mínimo nivel promedio para Primera Federación debería tener. A medida que le vayamos viendo más minutos, de nuevo, es que le hemos visto muy poquito en el primer equipo. Me gustó en pretemporada, pero necesita todavía sumar partidos para poder decir con rotundidad si tiene buen nivel o tiene muy buen nivel. Igualmente me gustó mucho lo que le vi en pretemporada, como he dicho. Mismo caso para Azael. Creo que puede ser un futbolista con buen nivel o muy buen nivel, pero todavía no ha debutado en Primera Federación, así que como mínimo le vamos a poner el nivel promedio. Viene de las Sarrianas, si no me equivoco, y es un mediapunta que puede jugar también en banda. En la Sarriana fue de lo más destacado, pero todavía no ha hecho su debut en la tercera categoría. Esperemos que lo haga pronto, porque lo que ha demostrado en pretemporada, pues es muy interesante. Pasamos ahora con Chema Rodríguez, uno de los últimos fichajes de Racing con los que completó su plantilla. Viene del Eibar, tiene 33 años, bastante veterano, jugó poquito la pasada temporada, pero hace dos bueno, tuvo bastantes minutos en el Alcorcón, pasado en el Atlético, bueno, en la cantera del Atlético de Madrid, en el propio Alcorcón, Levante, Nottingham Forest, bastante curioso, Getafe y finalmente Eibar. A priori debería tener muy buen nivel para Primera Federación. Veremos cómo viene físicamente. Lo pondría incluso jugador top, pero como mínimo vamos a ponerle, como no lo he visto jugar en pretemporada, no sé con qué ritmo viene y demás, lo vamos a poner como muy buen nivel y luego pues iremos viendo. Seguramente habría que ponerlo un poquito más arriba, pero de nuevo, prefiero ser cauto en este sentido, ¿no? Es un futbolista que es muy interesante, que esperemos que se adapte rápido al equipo y que pueda sumar muchos minutos. Siguiente es el número 18, David Concha, viene del Nastic de Tarragona, donde no terminó de ser titular, era pues un jugador que solía entrar desde el banquillo. Y aunque tiene mucha calidad, ha tenido muchas veces problemas con las lesiones, así que le vamos a poner en buen nivel. Creo que no se acerca al nivel de Álvaro Juan, pero sí que es un buen jugador de la categoría. Perfecto, diría, para ser pues una opción desde el banquillo o pues en ciertos partidos en los que el titular tenga que descansar, poder ponerlo en su lugar. Tiene pasado en el Racing de Santander, Numancias, Real Sociedad, Barça B, Gamba Osaka, estuvo en Japón, Badajoz, Hamarby y el propio Nastic de Tarragona. Ya digo, es un buen futbolista, quizás podría estar a muy buen nivel, pero por el momento, como en sus últimas campañas no ha terminado de ser titular, le vamos a poner buen nivel. Pero posiblemente pudiese subir un escaloncito más. Raúl da Costa, el año pasado no tuvo demasiada continuidad en el Barça B, es canterano del Español,
jugó también en la Ponferradina, donde demostró un nivel muy bueno, pero viene una temporada en la que tuvo lesiones, en la que no terminó de demostrar pues esa calidad que tiene, así que de nuevo, como David Concha, le vamos a poner en buen nivel. Podría subir un peldaño más, pero por el momento sería pues un poco precipitado como ponerlo como un jugador top de la categoría, ¿no? Mismo caso que Edgar Puyol. Tiene buen nivel para Primera Federación. En pretemporada ha dejado algunas dudas. No terminó de ser titular indiscutible en el Castilla. Era pues un futbolista que a veces era titular, a veces era más suplente y entraba desde el banquillo. Posiblemente tiene muchísimo margen de mejora. Tiene 21 años. Pueda llegar a ser un futbolista muy destacado, pero por el momento pues habría que ser un poquito cautos con él. El que sí que considero que puede ser un jugador top es Antón Escobar. 27 años, viene de la cultura leonesa y ha demostrado mucho en todos los equipos en los que ha estado. En el Bergantiños yo fue donde lo descubrí y dije, hostias, podría ser un buen futbolista para ser suplente en el Racing en segunda división o de cara a tratar de ascender a segunda división. Finalmente pues ha venido bastante tiempo después, pero fue para el Arenteiro 17 goles en 39 partidos, fue para la Real Unión de Irún 11 goles en 39, Cultural Leonesa 12 goles en 38, partiendo casi siempre de suplente, entrando siempre desde el banquillo. Es un futbolista que pues ha demostrado que desde luego tiene gol. Veremos cómo termina de adaptarse aquí, a este esquema, a este estilo que tenga el entrenador. Y, y poco más, ya digo, es un jugador que a mí me gusta mucho y que debería ser top y diferencial dentro de la categoría. Luego veremos cómo termina de rendir, ¿no? Aitor Gelardo diría que tiene nivel promedio para Primera Federación. Es un futbolista del que ya he hablado muchas veces. No tiene una posición exacta en el campo. Nadie sabe de qué juega exactamente. Si es medio centro más interior, si es más pivote, si es más media punta o si es más para jugar en banda. No creo ni siquiera que él mismo lo tenga demasiado claro. Y es, ya digo, un jugador que tiene un nivel bastante limitado. Para mí, si hubiese que descartar un jugador de Racing sería él, sin lugar a dudas. Álvaro Jiménez le vamos a poner buen nivel. Diría que incluso podría tener más, pero tiene ya 34 años. Es bastante viejo para en edad de futbolista, digo. Viene de una muy mala temporada en el propio Racing. Es cierto que tiene un montón de experiencia y que si está fino, pues es un auténtico goleador, pero entre su edad, que le cuesta pillar el ritmo competitivo, como hemos visto en otras campañas, pues diría que tiene muy buen nivel, pero lo veo con un paso por debajo de Antón Escobar, que es más joven y que él tarda menos en pillar ese ritmo de juego, ese ritmo para ser titular indiscutible. Toca hablar de Ander Gorostidiz, centrocampista que viene del Nastic de Tarragona, uno de los más destacados de la categoría. Eh, Diría que es un jugador top para la Primera Federación. Poco se puede decir de él. Es decir, formado en la Real Sociedad, jugó en el Alcorcón, jugó en el Nastic de Tarragona, siendo una pieza muy importante. Tiene 29 años, que es una edad que ya tiene experiencia, pero está todavía en su prime físico, digamos. Le falla un poquito esas capacidades defensivas, pero es un muy buen jugador para la categoría, de nuevo. Estamos hablando de, comparativamente hablando, con lo que es la Primera Federación, no hablando ya de segunda división ni otras categorías. Jairo Noriega sería pues otro jugador top de la Primera Federación. Viene a hacer un año muy bueno en el Arenteiro, pero que diga en el Arenteiro, en el Ourense,
pero tiene mucha más calidad que lo que demostró en el Ourense. Es cierto que a mí tiene un par de cosas que no me gustan, como que chupa demasiado balón. Es demasiado individualista a veces, tarda en asociarse con los compañeros, pero tiene disparo, tiene un gran control, tiene una gran capacidad de pase. eh, ya digo, es un jugador que técnicamente es muy destacado. Otro jugador muy bueno para la primera federación sería Miguel Leal. Quizás incluso lo podríamos poner un poquito por encima, un escalón más arriba, pero te digo, es un jugador que fue destacado en prácticamente todos los equipos en los que estuvo, tanto en la cantera del Villarreal como en el Villarreal B, tanto en el Andorra, que también estuvo en segunda división, como en el Nastri de Tarragona en su última media temporada realmente. Jugador muy bueno, que a mí el primer partido, su debut con el Racing, no me terminó de gustar, pero sí que es cierto que tiene un gran nivel para la categoría. Es un lateral derecho de garantías, que aparte se parece casualmente a Carvajal, por alguna extraña razón. Y ya digo, es un jugador que aparte yo creo que debería ser prácticamente uno de los capitanes. Parece que tiene un carácter a partir del cual se puede construir un equipo. Pero bueno, eso ya es opinión mía. Álvaro Mardones tiene nivel por debajo de la primera federación, al menos así lo veo yo. Defensivamente no es espectacular, ofensivamente tampoco es espectacular. Tiene 19 años, es muy joven, viene a hacerlo muy bien en lo que sería la segunda federación, pero todavía le falta debutar en este tercer escalón del fútbol español y todavía le falta demostrar mucho. Podría subirlo un escalón, ponerlo en nivel promedio, pero es que todavía no ha debutado y lo que le he visto en pretemporada tampoco le he visto un futbolista especialmente destacado. Es decir, creo que para ser el recambio de Miguel Leal y pelearle el puesto puede ir bastante bien, pero no creo que por el momento tenga mm, eh, nivel suficiente para ser pues titular o recambio de garantías en la primera federación. Ya digo, a lo mejor debuta, lo hace muy bien y cambio de idea y lo pongo en nivel promedio. ¿Sabes? Pero de nuevo, tiene 19 años. Es muy, 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 muy jovencito todavía. Por cierto, Ferrolano, cabe recordar, pero digo, por ahora lo vamos a poner por debajo del nivel con el asterisco de que podría estar pues en el nivel de Carballo o de Azael. Toca hablar ahora de Markel Arteche. Yo creo que es un buen futbolista de primera federación, quizás incluso muy buen futbolista. Por el momento lo voy a poner pues en ese escalón de buen futbolista. Es contundente, tiene pues más o menos buena salida de balón, tiene pues las condiciones físicas, no es tampoco una torre, pero bueno, un 1,83 de altura está bastante bien, vamos a ser sinceros. Viene de ser titular indiscutible en el Baracaldo y puede asentarse como, ya digo, un titular indiscutible en el Racing. Quizás podría ponérsele muy buen nivel, pero todavía le vamos a poner, como hemos ido con otros futbolistas, vamos a ser cautos y lo vamos a poner ahí un escalón un poquito por debajo, para tampoco venirnos demasiado arriba. En el caso de Pascu, tiene una serie de condicionantes. Lo primero es un futbolista de 25 años, es bastante jovencito dentro del que cabe, que es media punta, pero que lo estamos poniendo por banda izquierda. Ya jugó ahí en el Arenteiro, hizo muy buena campaña, 8 goles, 5 asistencias el año pasado. Jugó también en la liga holandesa, más concretamente en la segunda división, también jugó un poquito en primera. Yo diría
que lo vamos a poner como Álvaro Juan. Es un... Pascu puede ser un jugador top, pero por el momento vamos a ser un poquito cautos por esto de que lo estamos poniendo en la media punta, que no lo estamos poniendo tampoco en una posición en la que pueda quizás estar un poquito más cómodo. Eh, pero te digo, es un jugador que puede ser top perfectamente para la primera federación. Álvaro Peña, pues otro caso de muy buen futbolista. Es cierto que a mí es un fichaje que a lo mejor no me termina de convencer del todo. Jugó, bueno, tiene un montón de experiencia en Lugo, Racing de Santander, Alcorcón, Albacete, Mirandés, Amorebieta, Almere City de la Liga Holandesa y el año pasado en Andorra siendo principalmente suplente. También jugó bastante de titular, pero principalmente suplente. Es un jugador que es más un organizador de juego, de jugar quizás en ese doble pivote, llevando el peso de la creación de juego del equipo y que es muy talentoso. ¿Lo pondría a un nivel top? Sí, si tuviese menos edad. Tiene 33 años. Entonces creo que la edad al final y ese condicionamiento físico pueden pues hacer que le pesen un poquito las piernas, digo yo, ¿no? Eh, Toca hablar, bueno, primero vamos a hablar del último que nos falta de los ya conocidos, que es en este caso, si no me equivoco, Zalaya, jugador de nivel muy alto para la primera federación. Bueno, aquí los podemos ordenar un poquito, ¿no? Eh, Aquí yo creo que Concha da Costa son los que están más cerca o sea, yo creo que así sería bastante justo. Y esto sí. Sí, creo que así está bastante mejor. ¿Qué estaba diciendo? Zalaya, jugador de un gran nivel para la primera federación. Viene de ser titular indiscutible en el Ourense, no es excesivamente veterano, tiene experiencia en la categoría. Bueno, jugó en la cantera del Zaragoza, estuvo también por la cantera del Sporting de Gijón, Cornellá, Barça B, Murcia, Atlético Baleares y finalmente el Ourense. Lo hemos visto en acción, ya ha marcado un gol a balón parado, pero aparte de eso es un futbolista con un buen juego de pies, con una buena capacidad defensiva, con un buen juego aéreo, que eso pues para los corners y las faltas y demás, pues viene muy bien. 184 centímetros, es decir, 1,84 m de altura. Muy bien en ese sentido. No es tampoco una torre, no mide 1,90 o 2 metros, pero sí que es relativamente alto o alto. Y ya digo, puede ser un futbolista que incluso sea top, pero bueno, por el momento, como hemos hecho con otros jugadores, somos cautos, ¿no? Con este futbolista. Uno de los últimos fichajes, Saúl García, viene de el Racing de Santander, donde fue pues principalmente suplente el año pasado, aunque también jugó sus partidos de titular. A priori, le falta hacer lo que sería un poco de pretemporada, ¿no? Pero a priori debería estar por este rango, en muy buen nivel o incluso nivel top. Vamos a ser cautos, como he repetido en numerosas ocasiones, pero es un futbolista que tiene experiencia, que a priori podría incluso quitarle el puesto a Álvaro Ramón sin demasiadas dificultades. Ha pasado por Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, Tenerife, Girona, Mallorca, Numancia, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, Alavés. Es decir, tiene experiencia de sobra tanto en primera división como en segunda. Bueno, si no me equivoco, jugó algún partido en primera división. Eh, ya digo, debería tener nivel de sobras para la categoría. Sí, efectivamente, aquí jugó dos partidos, que diga, un partido en primera división con el Alavés. Experiencia tiene.
Al menos ha visto la categoría, que otros no pueden siquiera decir eso. Y ya digo, es un lateral izquierdo muy bueno. Mencionan que quizás defensivamente tiene lagunas, algo que últimamente es muy común, por desgracia, en los laterales. Se está perdiendo la figura del lateral defensivo. Y casi todos los laterales ahora mismo podemos ver casos en el fútbol de élite, ¿no? Podemos ver el caso de Nuno Méndez, podemos ver Frimpong, Kerkez, Alfonso Davies, Alejandro Valde. Hay muchos laterales, Ratiu, por ejemplo, también en Rayo Vallecano, que son muy buenos ofensivamente, pero que defensivamente dejan algunas lagunas. Últimamente se está apostando más por carrileros, es la moda actual. Algún día volverá la moda seguramente de laterales más defensivos, pero bueno, así está la cosa por el momento. Por último, tenemos el caso de Sergio Tejera. Es un futbolista top que vamos a poner en muy buen nivel porque tiene 35 años. Si está a su mejor nivel físico, puede ser el mejor futbolista de Racing sin dificultades, ¿vale? Pero tiene 35 años, no ha hecho pretemporada con el equipo, seguramente le cueste algunos partidos o algunas semanas adecuarse al resto de la plantilla. Veremos también a nivel de forma física cómo viene. Ha sido titular indiscutible en la Liga de Chipre con el Apoel, que es uno de los clubes más grandes de Chipre, sin lugar a dudas. Ha jugado fase previa de Champions, fase previa de Europa League, ha jugado la Conference League, ha ganado la Supercopa de Chipre, 45 partidos, 42 titularidades. Marcó un gol, dio 10 asistencias, que está muy bien. Quizás no es tampoco ese pivote ultra defensivo, pero sí que vemos en sus estadísticas, sobre todo de faltas, que defensivo es, desde luego. Aparte debe ser de estos futbolistas que pasa el balón o pasa, ¿cómo se llama? O pasa el jugador, pero las dos cosas no. Vemos que jugó en el Mallorca, en el Español, Alavés, Nástic Tarragona, Oviedo, Cartagena, Anorthosis de Chipre y finalmente Apoel. Pero vemos en sus estadísticas de tarjetas que, por ejemplo, en la temporada 15-16 le sacaron 19 tarjetas amarillas en 38 partidos, que la verdad es una barbaridad. En la siguiente 16 en 38, 11 tarjetas en 26 partidos, 15 en 35, 13 en 35. La última temporada 15 en 45, son bastantes tarjetas amarillas, lo cual también pues indica que tiene, o puede ser indicador de que tiene un cierto papel de defender, ¿no? En este caso. Ya digo, es un jugador que, de nuevo, lo repito, si está a su 100% es el mejor. Sin lugar a dudas. Es el que más experiencia tiene, es el que más calidad a nivel técnico, táctico y de todas las características que podemos imaginar tiene. Pero tiene 35 años. Entonces, como yo, y como he demostrado ya, prefiero ser cauto, vamos a ponerlo un nivel por debajo, por el momento, pero con ese asterisco de, ojo, cuidado, que este puede ser top. Igual que Álvaro Juan, si está a su mejor nivel y le respetan las lesiones demás, puede ser jugador top, sin ninguna duda. Pero lo vamos a poner por ahora en muy buen nivel, por el tema de que ha tenido muchas temporadas problemas físicos y mejor prevenir que curar en ese sentido, ¿no? Creo que nada más. ¿Cómo calificaría la plantilla? Pues yo creo que tenemos una plantilla bastante buena para lo que es la categoría. Una plantilla de garantías con todas las posiciones dobladas, con varios y diferentes perfiles en las distintas posiciones. Es decir, por ejemplo, en el extremo izquierdo podemos poner a Pascu, podemos poner a Raúl da Costa, podemos incluso poner a Jairo Noriega. Es decir, tenemos varios perfiles para distintas posiciones, que eso puede ser bastante interesante. Y lo mismo en prácticamente todas las demarcaciones del campo.
Veremos cómo se adaptan, veremos cómo le saca rendimiento Pablo López a esta plantilla, pero a priori el trabajo de Alex Vázquez en su primera experiencia como director deportivo de Racing, ya pues tiene experiencia en el Arenteiro, pero bueno, este pues es un club en el que tiene más recursos, en el que tiene más exigencia, pues yo diría que es un notable alto. Veremos cómo rinde la cosa, si realmente funciona, pero a priori es un notable alto rozando el sobresaliente. Quizás lo que le quitaría del sobresaliente es que no viniesen antes. Es decir, que varias piezas importantes del equipo no llegasen antes y no pudiesen hacer pretemporada, es lo único. Aún así, un trabajo muy complicado. Si no me equivoco, fueron 21 futbolistas nuevos, son muchos que fichar y eso siempre pues atrae o conlleva dificultades, pero bueno, me parece que tenemos una buena plantilla. Eso para los tontos que dicen que no, es que siempre eres negativo. Pues ahora no estoy siendo negativo. ¡Hala! ¡Hala! A ver qué argumentas ahora. Nada más, nos vemos en la próxima ocasión, antes de que me ponga a desvariar.